la presión se define como la fuerza aplicada sobre un área, es decir, Newton sobre metro cuadrado. A tales unidades se las denomina Pascal. La presión no es una fuerza. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, para un mismo bloque, si cambiamos la cara con la que está apoyado, la presión cambia. El peso en ambos bloques es el mismo, por lo que la fuerza es la misma. Sin embargo, el área difiere. En el bloque izquierdo, el área es mayor con respecto al bloque derecho. Por lo tanto, si volvemos a mirar la fórmula, como el área es mayor, la presión es menor con respecto a la misma fuerza. Por el otro lado, en el caso derecho, al tener una menor área, la presión aumenta. Por lo tanto, el caso derecho tiene mayor presión que el izquierdo. ¿Qué pasa con los objetos sumergidos en un medio? Cuando nosotros vamos a nadar y nos sumergimos debajo del agua, podemos apreciar la presión del agua. De aquí podemos concluir que la presión es directamente proporcional a la distancia en la que estemos sumergidos. Cuando vamos a nadar podemos ver que cuando más nos sumerjamos, nuestros tímpanos empiezan a avisarnos de que la presión está aumentando. Pero no solo depende de la distancia, también depende del medio en el que estemos sumergidos. A diario estamos sumergidos, podríamos decir, debajo de un océano de aire. Pero a diferencia del agua, la densidad del aire es mucho menor. Por lo tanto, no sentimos esta diferencia de presión al subir a lo alto de un edificio, por ejemplo. Pero sí lo sentimos cuando nos sumergimos en otro medio, tal como el agua. A partir de estas dos evidencias empíricas, podemos concluir que la presión va a ser igual a la distancia sumergida multiplicado por el peso específico del medio en el que estemos sumergidos, es decir, distancia sumergida por densidad del medio por la aceleración gravitatoria. Pero ¿qué pasa si tratamos de calcular la presión sobre un objeto sumergido una distancia h en un tanque de agua que esté abierto a la atmósfera? Si utilizamos dicha ecuación y calculamos el valor, veremos que es muy distinto al que obtendríamos si calculamos la presión en dicho punto empíricamente. Por lo que podremos concluir que tal ecuación es falsa, es errónea. Lo que sucede es que el agua a su vez está siendo comprimida por la atmósfera. La atmósfera está actuando sobre la superficie del agua, lo que está ejerciendo una presión sobre la misma. Esta presión se transmite. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando hacemos fuerza con nuestra palma de la mano sobre una pared. Si otra persona viene y aplica una fuerza sobre nuestra mano, la presión que estaremos haciendo sobre la pared será mucho mayor que la que estaríamos haciendo si ejerciéramos una fuerza con nuestra mano sola. Lo mismo sucede acá. En el punto que está sumergido una altura h en el medio que estamos considerando que es el agua, la presión va a ser igual a la presión atmosférica, es decir, la presión que está actuando sobre la superficie del agua más la distancia que esté sumergida el punto por el peso específico, es decir, por la densidad del medio por la aceleración gravitatoria. Para el siguiente experimento se necesita solamente dos cosas: un vaso de agua y un papel. Procedemos a llenar el vaso con agua y ponemos el papel arriba. Giramos el vaso de tal forma que quede boca abajo y podremos observar cómo el agua no cae del mismo. Esto es debido a que sobre una de las caras de la hoja
actúa la presión atmosférica, mientras que en la otra actúa la presión debido al peso del agua. La presión atmosférica es tal que logra mantener el agua dentro del vaso y evita que ésta se caiga. Para nuestro experimento lo que vamos a necesitar es una vela, un plato, un poco de un líquido, preferentemente con un tipo de color, así podemos apreciar lo que pasa, y un vaso. Lo que vamos a hacer es colocar la vela en el plato, proceder a encenderla y vertir el líquido ya mencionado sobre el plato. Una vez que lo vertimos, lo que hacemos es tapar la vela con el vaso y se va a apreciar que el líquido adentro del vaso va a subir. Esto se debe a que la presión dentro del vaso disminuye, ya sea por un cambio de temperatura, por un cambio de composición química de los gases y por la condensación del vapor. Se puede ver que la presión del vaso, de dentro del vaso, disminuye. Entonces, al haber una diferencia de presión con respecto a la de afuera, consecuentemente el líquido es presionado hacia adentro del vaso. La presión de afuera del vaso lo que hace es llevar líquido hacia arriba. Y bueno, de eso se trata nuestro experimento. Espero que les haya gustado.